Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelincic Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar. Buenas noches, estimados auditores de Polar Comunicaciones. Bienvenidos a una nueva edición de Economía, Investigación y Desarrollo. Y hoy estamos en compañía del jefe de laboratorio del Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, Marcelo Navarrete. Marcelo, bienvenido acá al programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto en saludar. Marcelo, queríamos tenerte especialmente en el programa porque hay muchas dudas que hemos enunciado en las últimas ediciones del programa respecto de lo que es el coronavirus, las mutaciones, etcétera. Entonces, lo primero que yo quería consultar era respecto de que, bueno, en diciembre ya se decía que hay 9 mutaciones respecto de la cepa china acá en Magallanes. Lo primero quería saber si es que se han detectado más mutaciones a la fecha de hoy, y lo siguiente, que esa cantidad de nuevas mutaciones ha incidido en la alta contagiosidad que hay ahora en la región. Bien, primero me gustaría hacer una salvedad, una aclaración informativa, que la aparición de mutaciones es un proceso natural en la evolución de todo organismo. En el caso de los virus, la tasa de replicación hace que lo podamos ver y detectar casi en tiempo real, ¿no es cierto? Y que no necesariamente impliquen algún efecto, ¿sí? Es parte del mecanismo de replicación que genera errores, y van a aparecer pequeños cambios que pueden o no ser relevantes. Eso por una parte. De hecho, la mayoría de las mutaciones no van a tener ninguna importancia o implicancia funcional. De tanto en tanto, lo que sí pueden aparecer algunas que impliquen una mejor adaptación. Esto es particularmente cierto para una especie viral, una cepa, un nuevo coronavirus que se está adaptando a su hospedero, se está adaptando al ser humano, ¿no? Creemos que viene de otra especie, y en este proceso de adaptarse a su nuevo organismo albergante, pueden evidenciarse mutaciones que lo hagan más apto, ¿no? Cuando uno ve el fenómeno que ocurrió en Magallanes, o también que ocurre en otras partes del planeta, donde una serie de variantes no solo aparecen, sino que persisten en el tiempo, y además de persistir en el tiempo desplazan a otras variantes que estaban previamente establecidas, uno piensa que podría jugar un rol en una mejor adaptación a ese medio en particular. Por algún motivo, este conjunto de variantes hace que cumple esas características, ¿no es cierto?, de que toma preponderancia en cuanto al porcentaje de los casos que presentan esas mutaciones. Por lo tanto, pensamos que tiene alguna ventaja adaptativa en la región. Estas mutaciones no se han esparcido con mayor velocidad en otras partes de Chile o el mundo, por lo tanto, pareciera ser algún fenómeno más bien local. Pero este es un fenómeno que se va a ver, se va a seguir viendo, y en la medida que se aumenta la capacidad de secuenciación y detección, se va a poder precisar y detectar con mayor frecuencia y precisión. Perfecto, Marcelo, y respecto a lo mismo, y un poquito tocando el tema que vamos a profundizar en las siguientes preguntas respecto de la vacuna, ¿nuevas mutaciones no implicarían una disminución de la efectividad de las vacunas? Bueno, es
como habíamos conversado alguna vez, es poco probable, ¿sí? Porque la respuesta inmunológica que uno desarrolla al administrarse una vacuna es lo que se llama policlonal. ¿Qué significa eso? Que uno hace muchos anticuerpos distintos contra distintas partes del virus, en este caso, o distintas partes del antígeno, en este caso la proteína Spike. Entonces, requeriría cambios estructurales demasiado grandes como para que la vacuna pierda la eficacia. Eventualmente podría ocurrir, por eso es que hay que monitorizarlo, pero hasta la fecha ninguna de las variantes emergentes ha bajado la eficacia según la evidencia científica que hay disponible. Perfecto, muchas gracias. Estamos en conversación con Marcelo Navarrete, jefe del laboratorio CADI de la Universidad de Magallanes. Alejandro. Buenas noches, Marcelo. Primero, agradecer que hayas aceptado la invitación. Más aún el director del CADI de LOMAC, que es un tremendo instituto, un poquito para introducir a la gente que nos está viendo. CADI fue financiado, tengo entendido, el año 2017-2018, donde se invirtió más de 12.000 millones de pesos en infraestructura y 4.000 millones más solamente en equipamiento, y que coincidió este centro docente de investigación, lamentablemente con los hechos que hoy día estamos viviendo, con esta emergencia sanitaria. Entonces consiguió esta tremenda inversión, que fue muy cuestionada en su momento, con la emergencia sanitaria, que nos permitió, creo, bajo la dirección de Marcelo, poder afrontar de mejor manera, especialmente todo lo que es el testeo de la enfermedad, la investigación de la enfermedad, en una etapa muy temprana, que el resto de los laboratorios en Chile, muchos no estaban preparados, no tenían la capacidad para realizarlo. Así que primero la felicitación a Marcelo, al equipo de trabajo que tiene él, que ha permitido tener la capacidad de testeo que hoy día tenemos en Magallanes. Y la pregunta mía es la siguiente, Marcelo. Primero, yo soy un completo ignorante respecto a este tema. ¿Ya? Mi profesión es ingeniero, no está asociado al área de salud, pero fui muy crítico, y lo sigo siendo, respecto a un cambio de estrategia que se dio justamente a mitad de octubre por parte de la Seremía de Salud, que creo que en definitiva un poquito las cifras nos engañan un poco. Nosotros hasta principios de octubre teníamos PCR positivos o casos diarios cercanos a los 300, 250, 200, llegamos casi cerca de 300. Sin embargo, un día viernes, recuerdo muy bien, un viernes 16, se publica esto en el diario el día 17 de octubre del 2020, se publica en una nota muy muy pequeña un cambio de estrategia, y se dejó de testear a los contactos estrechos, ¿ya? Y se les dejó de aplicar PCRs a los contactos estrechos, y esto implicó que bajáramos a cifras de un día para otro, a cifras cercanas a 100 PCR o 100 positivos diarios. Y esa cifra lamentablemente se ha mantenido durante 4 meses en forma constante. ¿Cuál es tu opinión respecto a la no aplicación de PCR a contactos estrechos? Y la segunda pregunta va por ahí. ¿Hoy día tendríamos igual cifras sobre los 200 si se le aplicaran estos PCR a contacto estrecho con este cambio de estrategia llevado a cabo por el Seremi de Salud Eduardo Castillo, independiente que sea positivo o no? En mi opinión, es un subregistro de casos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay varios elementos a tener en cuenta en eso, porque es un tema bastante complejo. Porque si bien se dejó de testear a contacto estrecho, no en todas las circunstancias, digamos, no es universal. En el momento actual no sé cuál es el standpoint, pero hay dos cosas. En un momento se sobrepasó la capacidad de testeo de la región. Ah, perfecto. De todos los laboratorios coordinados, digamos, el laboratorio del Hospital Clínico, el de Natales y el nuestro, la demanda de muestras superaba ampliamente la capacidad que tenía la región, y sabemos que por nuestra localización el envío de muestras no es una opción aceptable por los... De hecho, eso fue lo que se empezó a hacer en los primeros días de marzo, ¿no? Marzo, abril, se enviaban las muestras al norte del país. Entonces los resultados eran aún más tardíos de los que tenemos ahora.
Y si uno tiene el resultado cuando ya termina el periodo de cuarentena, no tiene ningún sentido. Entonces, una estrategia válida es directamente aplicar las medidas de cuarentena y restricción en el contacto estrecho, asumiéndolo como lo que se llama como caso probable, ¿no? Entonces, es como un trade-off entre la capacidad que uno tiene, lo que puede hacer y lo deseable. Entonces, lo que se trata de hacer es mantener el caso probable en el porcentaje más bajo posible. Entonces, por eso es que se aplica y no, porque en la medida que la capacidad lo permite, se testean los contactos estrechos. ¿Podríamos decir que mantener una sola capacidad de testeo durante el mes de octubre? Sí. Esa fue la razón de la decisión, en parte, para no seguir haciendo, se le aplicaban las mismas medidas que si fuera un contacto positivo a los contactos estrechos, y se les dejó de hacer aplicar el PCR a esos contactos estrechos para poder salir a buscar PCR positivos para poder tener un mejor tracking de los casos que estaban dando vuelta en la comunidad. Exactamente, y en paralelo se empezó a trabajar evaluando el rol que podían jugar alternativas, ¿no? Como los test rápidos, no el test rápido de anticuerpos, que es el común, que se lo puede hacer hasta uno mismo en la farmacia, sino el test antigénico, que podría ser un poco más útil, pero lamentablemente ninguna otra estrategia ha demostrado tener tanta eficacia en las medidas de trazabilidad como la PCR. Entonces, sigue siendo un tema complejo en la medida de que aumenta. Uno tiene que decidir, ¿no? O testeo más gente, o asumo que el contacto estrecho, que yo sé que tiene una chance del mayor al 70% de ser positivo, lo asumo como caso probable y amplío mi capacidad de testeo para generar un mejor bloqueo epidemiológico. A ver, la cifra, Marcelo, tengo entendido que son 960 exámenes diarios, que es la capacidad existente. Tengo entendido que se está tratando de ampliar algo en el hospital clínico y algo en Natales. Tengo entendido que están tratando de aumentar unos 250 más, ¿no? Con esos 250 más, ¿se manejaría de mejor manera lo que estamos haciendo hoy día en Magallanes para tener mejor trazabilidad? Bueno, por una parte la región tiene la capacidad de testeo por habitante de las más altas del país, ¿no? A pesar de que sigue siendo insuficiente, el número es muy bueno. Y hay otras áreas en la que entiendo la autoridad sanitaria ha estado trabajando, porque la cantidad de contactos que se identifica en base a un caso de índice ha sido muy baja en la región. Recién en el último tiempo ha subido un poquito, pero uno en realidad cuando tiene por momentos teníamos tasas de 0,9, 0,8, es decir, que cada persona contagiada no reportaba ningún contacto, menos de un contacto, y eso en realidad tiene que ver con el ánimo y la capacidad o la actitud de colaboración con el sistema de la gente, que se entiende que en algún momento todos nos cansamos, ¿no? Pero eso es otro elemento muy importante en esta estrategia. Ahora, mira, una pregunta. Nosotros pasamos, la sensación que uno tiene, que nosotros pasamos la segunda ola, pero la cola de la segunda ola es más alta, como está pasando en Europa, de lo que fue la primera ola. La primera ola fue y bajó, y la tasa de contagio se mantuvo más baja. La segunda ola en Europa, en los países que han tenido la segunda ola, es decir, la cola de contagio es más alta, o tiene alguna relación con alguna variable climática, humedad, algo, porque nosotros tenemos una tasa que ha costado mucho bajar. Hay varios elementos, pero esto ya hay una discusión gigantesca en el mundo en este momento. ¿Cuál es ahora ya voy a hablar de mi percepción personal, ¿no? Ya una cuestión casi de creencia. El costo que implica el bloqueo epidemiológico es altísimo, todos lo conocemos, gigantesco.
en términos económicos, emocionales, logísticos, desde toda la perspectiva. Y existe un natural agotamiento, ¿no? Desde las distintas esferas que hacen que las medidas vayan perdiendo eficacia. Creo que la capacidad que tiene la sociedad de generar un aislamiento total, como se generó en marzo, abril, que generó un bloqueo bastante efectivo, ya la perdimos. No solo nosotros, los Magallanes, sino que como sociedad, como especie en el planeta, ¿no? Llega un momento en que cierto nivel de tensión no es sostenible en el largo plazo, y es un desafío gigante que no sé cuál es la respuesta. Gran tema. Bueno, otra cosa que te pregunto, yo sé, la clave, por ejemplo, de estudiar mecanismos para mejorar, yo pertenezco a un rubro que fue muy golpeado, el rubro gastronómico y vinculado al tema turístico, que ha golpeado mucho a la región. Y cualquier investigación que nos ayude a mejorar el tema de los aforos, usted te imaginará, nosotros estamos atendiendo en terraza. Yo acá agradezco a la comunidad magallánica que la verdad que va muerta de frío con parca a acompañarnos y se toma un piquito de agua. Pero bueno, es lo que tenemos, pero necesitamos volver a atender adentro. Y la sensación es que el ISP o el gobierno, los organismos que son responsables de dar autorizaciones, la verdad están con un ánimo muy restrictivo. Entonces, cualquier investigación que nos ayude a establecer instrumentos para mejorar la atención al interior, para nosotros es importante. Por eso nosotros estamos esperanzados que tal vez el CADI pueda desarrollar estudios vinculados a todos estos sistemas que hay de sanitización de aire, que de alguna manera podría permitir que los aforos al interior de los locales, especialmente la Patagonia del Sur, restaurantes, cafés, pub, aparte todo el transporte público en Chile para ayudar en aquellas zonas donde están mucho más concentrados, puedan tener algún sistema que garantice mejores condiciones sanitarias, mayores condiciones de bioseguridad. Yo sé que están en ese tema, a ver qué me puedes decir, porque la verdad que estamos muy interesados que el CADI pueda desarrollar una línea de estudio importante en esa materia. Bien. Primero, yo creo que es importante por varios motivos. Si algo aprendimos es que la instalación de capacidades tecnológicas locales no es trivial. Incluso está ligado a la supervivencia misma. Entonces, es importante, independientemente de la pandemia, digamos, ampliar las capacidades técnicas para, por ejemplo, ser capaces de medir la carga ambiental de partículas y demás, no solo por esta pandemia, sino por todo lo que nos puede, ojalá que nuestra generación sea la última, pero por todo lo que puede venir que debamos enfrentar en el futuro. Entonces, por una parte creo que es sumamente relevante. Y por otra tenemos que considerar que para el tamaño de la población de Chile, por ejemplo, si lográsemos administrar una vacuna por segundo, nos lleva un año alcanzar el 40-50% de la población nacional, ¿no? O sea que el desafío logístico de la distribución y de administración no es menor, es gigantesco, y lo que trae implícito que nos espera todavía un año duro. Ojalá me equivoque, ojalá encontremos un camino de una altísima eficiencia logística y demás que nos sorprenda a todos, pero en términos realistas hay que prepararse para continuar conviviendo con medidas altamente restrictivas durante por lo menos unos cuantos meses. Marcelo, entonces, ¿sí? No, continúa, yo termino ahí. Sí. No, por eso me parece importante encontrar alternativas, ¿no? Como se está buscando en otros países, especialmente nosotros que estamos
de cierta manera condicionados a una situación de indoor, ¿no? La necesidad de permanecer al interior de recintos por cuestiones geoclimáticas, ¿no? Entonces, no sé si hay otra región en Chile que tenga tanta presión para permanecer adentro, por lo que debemos ser nosotros los que lleven adelante este tipo de iniciativas. Marcelo, yo quería consultarle, bueno, ya con la cantidad de casos, ya seguramente ya se sobrepasó el 10% de la población de Magallanes que ha sufrido en algún momento el coronavirus. Quería saber si es que en algún momento hay algún estimado de porcentaje para alcanzar que se decía que era la inmunidad de rebaño. Bueno, ya sabemos que en el trade-off, en el intercambio que tenemos que hacer para no colapsar el sistema sanitario, alcanzar la inmunidad de rebaño implicaría una década o más, ¿no? De forma natural. Perfecto. Entonces, el objetivo de la vacunación es ese, ¿no? Alcanzar la tan ansiada inmunidad de rebaño de forma segura y controlada. Y es lo que comentaba, ¿no? Si quisiéramos llegar a un nivel que todavía es bajo, ¿no? 50% de la población, nos tomaría un año a nivel nacional administrando una vacuna por segundo. Así que, mira, yo te pregunto, va a llevarse tiempo. Marcelo, este tema de las vacunas es un tema súper relevante porque las redes sociales hoy día es un campo para cualquier locura. O sea, tenemos los terraplanistas, que la Tierra es plana, que la Tierra es hueca, que no sé, que los marcianos llegaron ya. Todo ese tipo de cosas está corriendo mucho en las redes sociales. Lamentablemente hay mucha gente que cree en las cosas que se escriben en las redes sociales, por más que se diga que casi el 70% de las cosas son mentiras, ¿no? Pero hay un tema ahí con los antivacunas, es un tema no menor, es un tema que tiene algún nivel de complejidad, porque genera mucho temor en la gente. Entonces yo creo que tú, como un científico, un investigador relevante y ya reconocido en nuestra región, un poco el mensaje para la gente respecto a este tema de la vacuna. Sí, las vacunas nos han estado acompañando durante varias décadas y han sido la herramienta más fundamental para lidiar con este tipo de circunstancias, ¿no? Nos permitió erradicar los estragos que dejó poliomielitis o viruela. Los que tienen más años por ahí tienen... yo tengo recuerdos de profesores con secuelas de polio que fueron espantosas, ¿no? En toda la humanidad y han demostrado a lo largo de décadas de ser seguras y manifestar un beneficio mucho más alto que cualquier riesgo potencial. El riesgo de contraer coronavirus es altísimo en términos de no solo de mortalidad, sino de secuelas que ni siquiera alcanzamos a entender que se pueda tener en el mediano, corto y largo plazo, sobre todo. Todavía no desconocemos las potenciales secuelas respiratorias y las posibilidades de tener daño pulmonar teniendo la infección incluso asintomática es gigantesca, supera el 60-70%. Entonces no hay por dónde ver una desventaja de las vacunas, ni mirando los números, ni mirando el riesgo individual. Y lo otro muy relevante es que son medidas poblacionales. La inmunización no nos va a servir si no nos vacunamos todos. Es así. Sí. Ya vemos que hay un porcentaje alto de la población que ya se contagió y eso no nos baja la cantidad de casos por ningún motivo. Así que es muy alto el número de inmunización poblacional que tenemos que alcanzar. Así que necesitamos la confianza y colaboración de todos para salir de esta. Puesto. Marcelo Navarrete, jefe del laboratorio del Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes. Marcelo, queríamos agradecer tu participación en el programa de hoy. Un gusto. Saludos a todos. Ya, bien, Marcelo, ya hagan el estudio, pongan el empeño, hagan el estudio. Muchas gracias, Marcelo, por todo el trabajo que ha desarrollado tu equipo y CADI durante estos últimos prácticamente 8 o 10 meses acá en Magallanes. Realmente se agradece, créeme que somos muchos los magallánicos
que agradecemos el trabajo de ustedes. Bien, muchas gracias, Marcelo. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos con la Seremi de Hacienda, Lil Garcés.